Bueno, señores, continuamos aquí en su programa en un 2x1 Express. Y vamos, Manuel, a entrar ya a lo que es la parte noticiosa también aquí en el país con relación al fin de semana. Bueno, el presidente de la República, don Luis Abinader, encabezó un amplio recorrido, toda la parte norte y la parte sur del país, que lo llevó ayer hasta Pedernales. Señores, por fin, llegó el desarrollo a Pedernales, fueron las palabras del presidente de la República, y que esto lo compromete. Es una lucha que el presidente la ha tomado personalmente, e incluso dijo en su discurso que le había dicho a doña Raquel que quería que ese fuera uno de sus mejores legados como presidente de la República, y que cuando ya no fuera presidente podía ir a Pedernales, y que con una sola persona que saludara y que tomara en cuenta el esfuerzo que hizo para desarrollar esa provincia, ese se sentiría satisfecho. Vamos a ver un reporte con Rosalba Escalante, que estuvo acompañando al presidente ayer en esa actividad en Pedernales. Adelante. Toda la región sur. Yo quiero que luchen junto a su gobierno, junten a su gobierno para que defiendan el progreso y el desarrollo. Juntos a nosotros, junto a ustedes, vamos a defender este desarrollo. Lo que empieza hoy, amigos y amigas, lo hemos logrado después de muchos años de análisis, solo pensando en el desarrollo económico y social de Pedernales y de toda la región. El mandatario explicó que para la construcción de estos dos primeros hoteles se estima una inversión de 240 millones de dólares y que entre ambos complejos sumarán 1.000 habitaciones, lo que representará para el país y para los dominicanos oportunidades de más empleos, más crecimiento y mejores oportunidades. Estamos poniendo día a día las bases de una distribución de la riqueza más equitativa y beneficiamos la seguridad y el bienestar de miles de familias dominicanas en todo el territorio nacional, y hoy le toca a Pedernales. De su lado, el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud Mena, señaló que ya fueron adquiridos los permisos medioambientales para la explotación turística de la provincia. De que este es un proyecto que transformará la región y todo el país, potenciando la productividad a través del turismo, la industria y el comercio. Y con eso, la demanda de la formación académica, la producción agrícola, los emprendimientos, el quehacer de las MIPYMES, el transporte, la presencia del sector financiero. Bueno, ahí está ese gran evento donde el presidente dio el primer palazo para la construcción de dos hoteles en Pedernales que marca el inicio para el desarrollo turístico de esa gran provincia que se mantenía en un letargo y que fueron promesas de muchos presidentes, pero que tuvo que llegar Luis Abinader para por fin dar el inicio de ese gran desarrollo en esa zona. Mira, antes de hacerle una pregunta a Erika, yo quiero decirle que ojalá que las autoridades de turismo piensen en lo que voy a decir ahora mismo para Pedernales. De un ferry que venga desde Miche, por ahí, toda esa zona. Recorriendo toda la costa dominicana. Que pase por Santo Domingo, ¿verdad? Y vaya allá a Pedernales con cientos de turistas, que yo estoy seguro que yo me anoto ahí para ir de vez en cuando allá a Pedernales, y ahí uno va descansado, ¿verdad? En ese ferry, Erika. Eso suena muy hermoso. Yo no quiero dejar de mencionar las palabras que el presidente presentó, que yo me uno a ella, donde él dice: no apuesten al fracaso, y yo los invito a que se sumen al éxito, y que ese éxito sea de todos. No apostemos al fracaso. Eso fue a la oposición que le dijo eso. Lo dijo él. Pero son palabras inteligentes. Erika, vamos a aprovechar a Erika, que está hoy aquí. Erika, si una persona es condenada a prisión, ¿cómo se hace para pagar las deudas? Buena pregunta. O las deudas se eliminan. Se elimina. Y pudiéramos hasta decir, ¿hay prisión por deuda? ¿Verdad? Hay prisión por deuda. Hay prisión por deuda. Les cuento que depende. Es circunstancial.
Si usted contrae una deuda y esa deuda no la hizo contrayéndola con acciones ilícitas, incumpliendo con las leyes, entonces no hay una prisión porque usted tenga deuda. Así que se liberan los deudores en esa parte. No, usted no va a ir preso si usted tiene una deuda que no puede pagar. Lo que sí es que sus acreedores van a iniciar un procedimiento judicial en el que aquí hay que determinar entonces por qué vía legal voy, por la vía penal o por la vía civil, como llega la pregunta del señor Manuel. Si me entran preso y tengo la deuda, ¿cómo la pago? Que es uno de los rumores que se están presentando actualmente por los problemas que estamos mirando de personas que lamentablemente han hecho negocios con empresas de las cuales esos negocios se han identificado como ilegales. Por ejemplo, como el caso de Mantequilla, para poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Se presume en un principio que ese caso es ilegal, ¿verdad? Y si es ilegal, entonces el calificativo no vas preso por la deuda, vas preso por la estafa, vas preso por el abuso de confianza, vas preso por la asociación de malhechores cuando te unes con otras personas para cometer esos delitos y esas otras personas tenían el conocimiento. Entonces la acción penal entra sobre la base de la estafa, abuso de confianza, la asociación de malhechores. Pero ¿qué pasa cuando todos esos elementos se cumplen? Inicio mi procedimiento penal y a mí me deben, ¿verdad? Que es el punto principal. Pues les cuento que en un principio, si la persona va a prisión y es condenada la persona, toda víctima tiene que actuar querellándose en actor civil junto con el Ministerio Público. Si usted no se querella como actor civil, entonces usted no va a poder pedir una indemnización, ser resarcido por los daños ocasionados, tanto daños morales como los daños económicos. Entonces, si usted realiza lo que es el procedimiento de constituirse en actor civil, sí va a poder tener una remuneración, pero llega el paso en el que lamentablemente una sentencia penal no permite embargar. Pero vuelve a la pregunta que Manuel le hizo a usted. Si en Mantequilla es condenado por esa deuda. Estoy poniendo un ejemplo de Mantequilla. Pero déjame explicar. Si él es condenado por esa deuda, se supone que si lo condena ya está pagando. Ese es otro punto, pero es circunstancial. Depende de si la persona tiene o no tiene sus recursos para poder pagar, porque cuando te condenan a 10 años de prisión y a una indemnización de 1 millón de pesos o a una indemnización de X monto para cada una de las personas que se querellaron, tú decides si quieres pagar el 1 millón con prisión o quieres pagar el 1 millón para entonces salir solo a los 10 años o salir antes de los 10 años. Pero entonces él dice, ahí sí llega el punto donde la persona puede tener el pago de su deuda, pero puede darse el caso en el que efectivamente la persona, si paga con prisión, ya pagó la deuda. Por lo tanto, el acreedor, la persona que le deben el dinero, no va a recuperar su... Pero él ha dicho que no paga porque está preso. Ha dicho él, no, pero es que yo no pago porque que se manejó mal el caso. Yo conozco un caso, el cual pasó por nuestra oficina, de un padre que no pudo o no quiso pagar su pensión alimenticia. Y ustedes saben que los padres que no pagan las pensiones alimenticias, los padres, ¿verdad?, ya sea hombre o mujer, tienen un castigo penal de 2 años de prisión. Esos 2 años de prisión, esa persona decidió tomarla y en vez de pagar o trabajar para pagar la pensión alimenticia. Y les cuento que después que esa persona salió de prisión y cumplió sus 2 años, pues se quería cobrar de manera retroactiva tanto la deuda que lo llevó a prisión como la deuda de los 2 años que él duró preso, el cual no pagó porque estaba preso la pensión alimenticia, y el tribunal que tomó el caso, la decisión que tomó es que nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa y que ya él había pagado su deuda por haber estado en prisión. Entonces, este tipo de comentario y decisión que tomó un juez de paz, en este caso de pensión alimenticia, igualmente puede darse en los casos de deudas
o contraídas sobre la base de un historial de estafa, uso de confianza. Pero es bueno señalar que si la persona llegamos, como el caso de Mantequilla, ¿verdad?, a una negociación, mira, el objetivo no es que vayas preso, el objetivo es que pagues la deuda, porque este tipo de acción penal no son acciones públicas per se, necesitan una motivación privada, y si se llega a un acuerdo entre las partes, la acción pública se cae, que es parte de las debilidades que yo pudiera decir que tiene la materia penal, porque demostrándose ya que efectivamente hubo una estafa y que hubo un abuso de confianza, debería de continuarse el procedimiento, pero no se continúa. Erika, y cuando una persona fallece con deuda, ¿qué pasa con eso? ¿Los familiares la asumen o ya se cerró el caso? Depende, porque esa es la parte de la ley siempre, circunstancial. Si el cuyus, la persona fallecida, ha dejado bienes, entonces los herederos van a recibir esos bienes. Por lo tanto, los herederos reciben tanto las deudas como los bienes, es decir, la carne como el huesito. El que recibe el pasivo, el que recibe el activo, recibe el pasivo. Entonces usted elige como heredero de qué manera recibir esa herencia. Es decir, hay diferentes tipos de forma que la ley le establece a través del Código Civil, en donde yo digo, mire, primero que se pague todo lo que se debe, y si sobra, entonces me lo dan. Porque muchas veces la persona fallecida... ¿Usted cree que las familiares van a decir eso? Tienen muchas deudas. Bueno, sí, se dan casos así, porque estamos hablando de que el deudor, la persona fallecida ha dejado muchas deudas y los bienes no lo van a cubrir. Entonces, lo más conveniente es que ese heredero sea inteligente y diga, vamos a pagar la deuda, y si queda, entonces yo me lo quedo, porque si no, entonces tú asumes la responsabilidad de la deuda, porque asumiste la responsabilidad de la herencia. Sí, pero si aún vendiendo el activo no alcanza para pagar la deuda, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el punto, que el heredero que recibe el activo, recibe el pasivo. Entonces, corre el peligro de tener que asumir la responsabilidad de la deuda, porque todo depende de lo que está recibiendo. Es decir, si estás recibiendo un activo de muebles de una casa o estás recibiendo una empresa, por decir el caso. Las empresas pues van a seguir operando, y si siguen operando, pues vas a poder tener un capital para poder pagar las deudas. Entonces todo viene siendo de manera según el expediente que podamos tener en nuestras manos. Y en conclusión, si usted tiene una deuda y a usted lo llevan preso, lo más recomendable es que usted haga un acuerdo para pagar su deuda y tenga su libertad, y así usted pague. Pero muchas personas deciden tomar la prisión para no pagar la deuda, y a su vez entonces quedarse con el dinero. Pero es bueno señalar que no puedes actuar acción civil y acción penal, tienes que elegir, o me voy por lo civil o me voy por lo penal, y si te vas por lo penal, detienes lo civil. Entonces, si te vas por lo civil, puedes entonces actuar con lo penal, porque son dos pasos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiéramos hacer una demanda en cobro de peso por la deuda, y pudiéramos entonces introducir el proceso de la querella por la estafa y el abuso de confianza. Y si, rápidamente, yo sé que ya el tiempo está arriba de nosotros, pero rápidamente. Y los casos que hay actualmente en los tribunales, que son casos alucinantes, ¿verdad? Si por ejemplo se somete a alguien, es juzgado y es culpable, pero aún así no tiene para pagar el total del cual se acusa. A ver, aquí si vamos por la línea civil y eres condenado a pagar y no tienes, son sentencias. Las sentencias yo siempre le digo que son vaquitas pequeñas, porque las personas de una u otra forma van a tener bienes. Tú vas a tener que esconder todo lo que tienes toda tu vida para que esa sentencia mañana no sea ejecutoria, porque si la sentencia adquirió la cosa de la irrevocabilidad de la cosa juzgada, entonces esa sentencia se te puede accionar en cualquier momento. Es decir, eso significa que te pueden embargar lo que tienes en cualquier momento, tu cuenta de banco, tus propiedades, tus vehículos,
todos tus bienes en cualquier momento pueden ser embargados. Por lo que si se inicia un embargo y no cubrió la deuda, se puede volver a realizar otro embargo. Es decir, que en el momento en el que la persona ha sido condenada, si no tiene para pagar, esa sentencia va a estar ahí constantemente creciendo, porque si fue condenado con un interés judicial o un interés convencional, entonces se va a ir sumando de manera constante sobre la base de la inflación. Si es en materia penal, entonces que eres condenado y no puedes pagar, porque recuerden que es la observación de que la persona también debe querellarse con actor civil. Por lo tanto, si no puede pagar, se le suman a su tiempo de prisión. Rápidamente, Manuel. Oye, estamos sobre el tema, como los periodistas. Hay un tema ahí, por ejemplo, y estos casos donde los que están implicados por materia de corrupción están devolviendo parte del dinero, ¿eso lo libera de la prisión rápidamente, en un minuto? Sí, si el Ministerio Público quiere, lo libera de prisión, porque es un acuerdo que se hace entre las partes y la ley lo establece en el Código Penal, por lo cual la persona puede llegar a un acuerdo de devolver los bienes y a su vez reducir la pena o eliminarle la pena a que no vaya a prisión, sino que sea una sentencia con una condena sujeta a un cumplimiento determinado. Y si tú tienes, rápidamente, si tú tienes una empresa de petróleo, tú te someten a la justicia, tú tienes una empresa de petróleo, la empresa de petróleo deja mucho dinero y te da para pagar todo lo que te acusaron, el remanente, las utilidades. ¿A quién le queda? Al que fue sometido. Es que recuerden que una empresa depende, vuelve la palabra, y circunstancial. Una empresa está compuesta por 1, 2, 3, 5, 50 personas, entonces depende esas personas, esos socios, ¿verdad? O esos accionistas, ¿a quién están condenando? ¿A la persona en sí o al gerente o representante de la empresa? Si es al representante de la empresa, recuerden que en parte la acción delictiva vino por la persona, no vino por la figura jurídica de la empresa. Muchísimas gracias, Erika. Usted tiene que venir con más frecuencia. Eso hay que aclararlo, un poquito. ¿Se está comprometiendo todos los lunes? Si Dios quiere, aquí estaremos el próximo lunes con ayuda de nuestro Dios. Bueno, señoras, vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de deportes y qué está pasando con la República Dominicana en la Serie del Caribe. No el Licey, como dice Manuel, República Dominicana. Vámonos a la pausa.